Y cuando encontremos esta lectura nos ponemos de pie para leer alternadamente. Eclesiastés 5. Yo comienzo con el versículo 1 y ustedes con el 2 y seguimos de esa manera hasta unirnos al final. La palabra de nuestro Señor dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Si opresión de pobres y perversión de derecho y injusticia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver, y de qué le aprovechó trabajar en vano. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Amén. Asimismo, de pie, vamos a buscar la alabanza Yo quiero trabajar por el Señor, himno número 216. Himno número 216, Yo quiero trabajar por el Señor, por Marcel y Pedro Grado. Siempre
mensaje de Dios para su pueblo el día de hoy tiene por título La fe cristiana y el trabajo. Recibamos la palabra de Dios que nos envía a través de su siervo, el presbítero Misael Custodio Villa. Así como estamos, hermanos, abrimos la Escritura. Vamos al primer libro de este precioso libro, que es la Escritura, al libro de Génesis, para que leamos en el capítulo 1, versículos 26 al 28. Como es una porción breve, vamos a leerlo juntos. 26 al 28 de Génesis 1, dice la palabra de nuestro Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Vamos a orar. Bendito y soberano Dios, te damos gracias en esta hora. Muy agradecido, Señor, por la bendición que nos das de poder disfrutar de tu creación. Pero también, Señor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos y así como lo hemos hecho, leer juntos tu palabra. Ahora lo más importante, Señor, es que no seamos oidores olvidadizos y tampoco, Señor, que estas palabras pasen de nosotros sin comprenderlas. Por eso es que te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento y estas palabras, Señor, den fruto en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Tomamos nuestros lugares, hermanos. El tema del trabajo es un tema interesante y a la misma vez ineludible, puesto que todos nosotros tenemos ocupaciones. Es muy frecuente que este término lo reduzcamos para referirnos solamente a aquella actividad que es remunerada económicamente. Por eso a veces cuando se pregunta a los jovencitos si trabajan, suelen decir que no, porque no tienen un empleo, no tienen una actividad por la cual reciban una remuneración. En muchos casos también es el caso de algunas hermanas que se dedican a las labores del hogar y cuando se les pregunta si trabajan, responden que no, porque no es remunerado. Pero el término trabajo es, en su significado escritural, muy amplio. Se refiere al mandato que Dios nos dio para desarrollar la creación, la obra de sus manos. Y este es un tema que como cristianos, entre otros muchos temas que componen nuestra vida cotidiana, debemos aprender a definir escrituralmente y a vivir cristianamente en todos estos ámbitos. Si el apóstol Pablo dice que si comemos o si bebemos debemos hacerlo para la gloria de Dios, también dice y toda otra cosa. Es decir, no hay actividad en nuestra vida que no deba estar relacionada a nuestra fe, a nuestra relación con Dios. Es muy común que los cristianos hablemos de trabajos religiosos y trabajos seculares.
Evidentemente eso no encuentra fundamento en la Escritura. Pero en algún momento entró a las filas cristianas y ha definido en la manera en que los cristianos nos ocupamos en las actividades en nuestra vida cotidiana. Es por eso que explorar este tema y hablar de este tema como podemos hablar de todos aquellos asuntos de la vida, porque la Escritura trata de todos estos asuntos. La Escritura no trata de asuntos que son ajenos a nuestra vida aquí en la tierra. Al contrario, Dios que nos creó y nos creó para vivir en este mundo, también nos da su palabra para que sepamos cómo debemos vivir. Así, el trabajo, el arte, la ciencia, la tecnología, la política, la economía y todo otro asunto debe ser, por el cristiano, definido a partir de la voluntad de Dios. De manera que en todo lo que hagamos, Dios, nuestro Señor, sea glorificado. Hay muchos aspectos que se pueden hablar respecto al trabajo, por lo cual no se puede agotar el tema en una sola ocasión. Si Dios lo permite, hablaremos de lo que la Escritura nos dice respecto de las tareas que nosotros desempeñamos. Porque de esa manera es que el cristianismo ha impactado en el mundo. Hace 2 semanas consideramos algunos pasajes en el libro de los Hechos, particularmente haciendo mención de qué manera el Evangelio impactó al mundo, de qué manera los cristianos transformaron su mundo, porque se involucraron en las vidas cotidianas, se involucraron en los asuntos de la vida cotidiana. Los cristianos tienen que hablar de cuál es la voluntad de Dios en todos estos órdenes de la vida. Es así que vimos de qué manera se formó un alboroto en la ciudad de Filipos. Y aquella gente, hablando de los cristianos, particularmente del apóstol Pablo y de Silas, dijeron de ellos: estos hombres alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito hacer. ¿Qué hicieron los cristianos que sacudieron la sociedad de su tiempo? Que la sociedad que los escuchaba no podía ignorar lo que estaba sucediendo. De esa misma manera, en el capítulo 17 se dijo de ellos en la ciudad de Tesalónica: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿En qué consiste esto de que trastornan o literalmente ponen de cabeza al mundo entero? Porque los cristianos, a partir de las palabras de Dios, tienen una definición propia del trabajo, de la familia, del matrimonio, de la sociedad, etc. Es así que los cristianos dijeron, cuando se causó el alboroto en Éfeso, y diciendo y hablando de Pablo, este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Pero no solamente eso, sino todo el orden de la vida también. Porque cada ser humano vive su vida, ordena su vida en base a su cosmovisión. Y su cosmovisión se conforma a partir de las creencias básicas que tiene acerca de las cosas. Por ejemplo, lo que la persona cree respecto a Dios se va a plasmar en su vida cotidiana. Lo que la persona cree acerca del origen de todas las cosas
se va a plasmar en los asuntos de su vida cotidiana. Lo que el hombre o la persona crea de quién es él, de cómo llegó a ser y cuál es el propósito de la existencia, lo va a plasmar en todos los órdenes de su vida. Porque como dice el doctor Walters, la cosmovisión sirve como una brújula para nuestra vida. Evidentemente, también el trabajo. Evidentemente, el cristianismo, partiendo de las verdades escriturales, también impactó a la sociedad en la cual vivió la iglesia, de los capítulos que hemos leído, con su visión propia del trabajo y de las relaciones laborales. Como nosotros tenemos que hacerlo también en nuestros tiempos. Como decía hace un momento, todos entendemos por trabajo aquella actividad por la cual se nos remunera, y de esta manera obtenemos los medios para el sustento nuestro y de los nuestros, el sustento propio y el de los nuestros. Por medio de esto subsanamos nuestra necesidad de alimento, de vestido, de calzado, de recreación, etc. Por medio del trabajo, popularmente se dice, nos ganamos la vida. Es posible que así le pregunten a usted, ¿y tú cómo te ganas la vida? ¿No? Pero, ¿de dónde surge y qué idea tiene la sociedad acerca del trabajo? En el tiempo en el que se escribieron estos pasajes, y a veces hay una o dos alternativas sobre el origen del término trabajo, pero son varias personas que he leído y que dicen que el término trabajo viene de la palabra latina tripalium. Este era un instrumento de tres postes, digamos, uno vertical y dos a una manera de una X. Este objeto inicialmente tenía el propósito de sujetar a los caballos y a los bueyes para de esta manera poder herrarlos. Ahí los sujetaban y entonces procedían a herrarlos. Pero también este mismo término o este mismo instrumento se usaba como un instrumento de tortura. Era un instrumento que se usaba para castigar a los esclavos y a los reos. Ahí se sujetaba a esa persona en los extremos de este instrumento, ahí se les ataba, y de ahí que este término también signifique torturar o atormentar o causar dolor. ¿Y por qué creen que este término, que tiene este origen, se le aplica al trabajo, a la actividad que se desarrolla para ganarse la vida? Porque hace referencia a los sufrimientos y penalidades que van asociados a las actividades que desempeñamos. No necesariamente tiene que ver con el trabajo asalariado o la profesión que uno ejerza, sino a todas aquellas cosas que realizamos en la vida. Incluso a veces decimos que hacer algo es muy trabajoso, ¿no? O que hacemos algo muy trabajosamente. Lo que quiero decir es que con mucha penalidad, con mucho esfuerzo lo llevamos a cabo. De ahí que había una visión negativa del trabajo en el tiempo de la iglesia de los apóstoles. A quienes se consideraba ciudadanos en las polis romanas, no eran aquellos que estaban ocupados en trabajos manuales. La aspiración era llegar a no hacer nada. Tenían una frase que solían decir que era otio cum dignitate, el ocio te dignifica.
La ocupación, los trabajos físicos eran para los esclavos en aquel tiempo. Popularmente también se ha llegado a decir que el cristianismo considera el trabajo como un castigo por el pecado. Es decir, que en razón que Adán y Eva pecaron, entonces Dios dijo, bueno, pues a partir de ahora vas a tener que trabajar, dándole así al trabajo un sentido negativo. Pero evidentemente, si leemos bien las Escrituras, veremos que esto no es así. La fe cristiana no sostiene estos puntos de vista, de que el trabajo tenga que ser considerado como algo negativo o como un castigo, o que el trabajo tiene que ser considerado como un causante de dolor y de tortura en sí mismo. Las Escrituras nos dan una visión positiva del trabajo. Si bien la fe cristiana también ha fallado a lo largo de su historia, por ejemplo, San Agustín hacía una diferencia entre el trabajo espiritual y el trabajo físico. Hablaba de la vida activa y de la vida contemplativa, haciendo más valioso la vida contemplativa. Y sí, ha habido también a lo largo de la historia otros ejemplos, pero con los que he mencionado creo que es suficiente para ir a las Escrituras y ver qué es lo que las Escrituras dicen acerca de nuestras ocupaciones, incluyendo nuestras ocupaciones laborales. La fe cristiana, pues, desarrolla un enfoque propio y positivo del trabajo. ¿Por qué? Por lo que la Escritura nos enseña. Lo que pensemos y digamos acerca del trabajo, como he mencionado, dependerá de la cosmovisión que sustentemos. Porque nuestra cosmovisión nos ayuda a interpretar la realidad en la cual vivimos. Y el cristiano, si es fiel a las Escrituras, ve e interpreta la realidad a partir de la enseñanza de la palabra de Dios. Para una visión cristiana del trabajo, entonces tenemos que comenzar con las Escrituras, aunque tenemos que tener cuidado, porque las Escrituras en ninguna de sus páginas nos dan algo que se parezca a una teoría del trabajo o a una teoría de las relaciones laborales, como tampoco nos da una teoría económica, una teoría política, etc. Tratar de leer las Escrituras como si trataran acerca de estos temas es olvidar el tipo de libro que es. Las Escrituras son la palabra de Dios. Su propósito es guiarnos, como dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que no debemos equivocar el carácter de las Escrituras. Ellas nos dan principios de vida. Ellos nos muestran cuáles son los principios de Dios que nosotros debemos aplicar y desarrollar en nuestra vida cotidiana. Por eso es que la Biblia no es un libro que contenga una receta económica. Por eso es que la Escritura no tiene una receta para el éxito político. La Escritura lo que nos enseña es a que seamos temerosos de Dios. Esa es la palabra de Dios. Ella es la guía necesaria para mostrarnos el camino que debemos seguir en nuestra vida de integridad. Como se suele decir, ella es la única norma de fe y práctica también para nuestra vida laboral. ¿Y cómo es que comenzamos con las Escrituras? Tomando en primer lugar
lo que las Escrituras dicen acerca de la creación y cuáles son los propósitos de Dios para ella. Es extendida la idea, como he mencionado, que el trabajo es el castigo impuesto por Dios al hombre por haber pecado. Y por eso algunos dirán que el trabajo es tan feo que por eso pagan por hacerlo, ¿no? ¿Y cuántos no son las personas que buscan sacarse la lotería para no trabajar el resto de su vida? ¿O cuántos estarán esperando heredar una fortuna para que no tengan más que trabajar? Si vamos a las Escrituras, lejos están las Escrituras de decirnos que el trabajo debe ser considerado algo negativo o un castigo. El mismo capítulo 1 del libro de Génesis dice que al final de la obra creadora de Dios, cuando llegamos al sexto día por la mañana, Génesis 1:26, cuando fueron creados los animales de la tierra, el ganado y todo animal que se arrastra sobre la tierra, una vez que se acercaba a la culminación de la maravillosa obra de Dios, ¿qué es lo que hace nuestro Dios? Hace un alto y en el consejo trinitario dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y o que esa conjunción también puede traducirse como para, ¿no? Creemos al hombre para que señoree en toda la creación. ¿Cuál es el plan de Dios entonces con el hombre? ¿Cuál es nuestro concepto popular de paraíso? Un lugar bello, pero en donde no tenemos que trabajar, ¿no? Dios no tiene esa idea. Dios hizo un paraíso, puso al hombre ahí, pero ¿cuál era el propósito de Dios? Y parece decir Dios aquí, al hacer este alto, la tierra necesita a alguien que la desarrolle. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a esa necesidad? El hombre. Dios crea al hombre. Porque una vez que Dios concluyó toda esa obra maravillosa, no es su propósito que la creación permanezca como una bella postal. La creación para nada debe ser algo estático. Dios puso dinamismo en la creación. Hay movimiento. Esa creación funciona de la manera que Dios ha propuesto que funcione, habiendo colocado a cada una de las criaturas en el lugar específico que debe ocupar en la creación. Pero, como si Dios dijera, hace falta algo. Esa expresión la encontramos en el capítulo 2, versículo 5. Una vez que hace el resumen, entonces creó Dios los cielos y la tierra, y el versículo 5 dice: y no había. No es que a Dios se le haya olvidado, es que Dios quiere que entendamos cuál es nuestro lugar en el mundo. ¿Y qué es lo que dice ese versículo en su frase final? ¿Qué es lo que no había? Hombre para que labrase la tierra. No había hombre para que labrase la tierra. Que no había hombre para que cultivara la tierra. Cultivar es desarrollar. Cultivar es desarrollar la potencialidad que tiene la creación. Por eso la cultura
humana comienza con la agricultura. Todas las grandes civilizaciones antiguas, ¿dónde comenzaron? En la agricultura. ¿No nos enseñaron en la escuela que las grandes civilizaciones se establecieron junto a los grandes afluentes de agua? ¿Por qué? Porque la primera tarea es esta. Y allí comienza toda la historia posterior, toda la civilización. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de Dios con el hombre. Dice ahí, y no había. Ya estaba la creación, el sol, la luna, las estrellas, las plantas, los animales, los peces, todo. Pero hacía falta algo. Eso ya nos está indicando para qué existes, hermano. Sobre todo los jóvenes que de repente dicen, ¿y para qué estamos en este mundo? Todos los jóvenes que quizá en un momento de nuestra vida tenemos un conflicto existencial. Pues miren, las Escrituras nos dicen para qué fuimos creados. Esa creación que es obra de Dios necesita a alguien que se haga cargo de desarrollar aquello que Dios ha creado. Esa misma idea la encontramos en Génesis 1:26, los dos pasajes que ya leímos. Porque el versículo 5 del capítulo 2 nos ayuda a entender el capítulo 1, versículo 26. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, hágase cargo. Otro pasaje paralelo de este pasaje es el Salmo número 8. En el Salmo número 8 el salmista pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Lo hiciste poco menor que los ángeles y sin embargo lo coronaste de honra y de gloria. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. ¿Cuál es el lugar entonces del hombre? Esta tierra. ¿Y cuál es su tarea? Desarrollar la obra de Dios. Luego entonces, Dios lo que nos está dando es nuestra ocupación. Dios le está diciendo al hombre, ocúpate en desarrollar la obra de mis manos. Y en el capítulo 4 pronto vemos el resultado de esa labor de cultivar, de desarrollar la creación. En la línea de Caín, vemos al hombre desarrollar esa creación en términos de inventar la música. Para inventar la música necesitó inventar instrumentos musicales. Pero también los orfebres, apareció la orfebrería. Pero para manejar los metales primero hay que extraerlos. Tuvo que aprender a extraer los metales para crear sus herramientas. Apareció también la ganadería, la domesticación de los animales, y con ello apareció los telares, la fabricación de telas y la fabricación de piedras, como ahí nos dice. Este era el propósito de Dios, que nos ocupáramos en esto. Y en este contexto no aparece la idea de castigo. Dios no dijo vamos a traer al hombre y lo vamos a castigar. Así que este es el primer principio que debemos tener como cristianos respecto de todas las actividades que desarrollamos. Por eso es que aquellas personas, aquel cristianismo que se aleja del mundo, es infiel a este principio. Aquellos cristianos que trataban de buscar comunión con Dios, santidad, alejándose de las tareas cotidianas, desobedecieron este mandamiento. Porque el hombre es llamado a glorificar a Dios en la ocupación cotidiana de sus actividades. Dios es glorificado en todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso, hermanos, nosotros no consideramos
que algo de nuestras actividades sea secular. No, todo lo hacemos como hijos de Dios. ¿Cuál es entonces la creación y sus propósitos? En primer lugar, es lo que tomamos en cuenta. En segundo lugar, el lugar del hombre. Aunque hemos esbozado un poco de eso, vamos a decirlo con mayor detenimiento ahora. En Génesis 3 y versículo 19 particularmente, que es el versículo que suele mencionarse para justificar esa opinión de que el trabajo es un castigo. En los círculos cristianos se ha leído así incluso, para llegar a decir que el trabajo es entonces un castigo. Pero la Escritura no nos dice eso. Si retornamos y leemos correctamente los dos pasajes ya mencionados, y aún uno que es el capítulo 2, versículo 15, el hombre fue creado y fue nombrado el administrador de la creación. El hombre es el administrador de la creación. El concepto de mayordomía cristiana expresa muy bien esta idea, aunque la idea que manejamos cotidianamente se ha distorsionado. En muchos lugares, en muchos círculos cristianos, cuando se habla de mayordomía, se habla de ofrendas y diezmos. He mencionado en otras ocasiones que a veces me invitan algunos colegas a predicar a sus iglesias y expresamente dicen: quiero que vengas a mi iglesia que predique sobre el diezmo, sobre la ofrenda, porque no están ofrendando, no están diezmando. Entonces quiero que el tema sea la mayordomía. Y eso nos da la idea de que la mayordomía solo lo estamos enfocando a este ámbito, dejando esta riqueza escritural de que nosotros fuimos creados para encargarnos del mundo, que el concepto de mayordomía es tan amplio como la creación misma. Cuando se nos olvida eso, la cultura sufre, porque los hijos de Dios abandonan sus lugares en la creación, o si están ahí, no los desempeñan como administradores de los bienes de Dios. Debido a esto que enseña la Escritura, entonces, hermanos, el trabajo es inherente a la existencia misma. El trabajo no se añade después. Fuimos creados para eso. Es por eso mismo que cuando el trabajo se realiza bien, es tan satisfactorio, porque a través del trabajo también encontramos nuestra propia realización. A través del trabajo encontramos el ejercicio de nuestro conocimiento también. Porque como hemos dicho, que la Escritura nos dice que aun cuando el hombre no existía, Dios ya había mencionado cuál sería su ocupación. El hombre es creado porque la creación requiere de alguien que la cuide y la desarrolle. Al hombre le fue encomendada la tarea de administrar la creación. Y la pregunta entonces para nosotros, hermanos, es: ¿estamos desempeñando esa tarea? ¿Estamos involucrados en las labores de este mundo que es de nuestro Dios? ¿Y estamos desempeñando esas labores en obediencia a nuestro Dios? El trabajo es, por lo tanto, una bendición para la creación. A través del ejercicio del trabajo, de la ocupación que Dios dio al hombre, la creación ha llegado a expresar
su potencialidad. Miren todo lo que ha logrado la cultura. Todos usamos el teléfono celular. ¿Y eso de dónde viene? Usamos los micrófonos, tenemos libros, viajamos en aviones, viajamos en barcos, viajamos en automóvil. Todo este es el resultado de la labor en el mundo. Porque ¿cómo aprendimos a fabricar todas estas cosas? Entendiendo la creación, cultivando la creación. Por eso el Salmo 19 dice, no hay palabra, ni es oída su voz. Pero bien que un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. A veces menciono lo que es el ejercicio científico en esta expresión muy simple. El científico está dialogando con la creación. Está entendiendo lo que la creación es, cómo la creación funciona. Y en entender cómo la creación funciona, hay gran provecho para la humanidad. Esa es la tarea que Dios nos dio. Esa es la razón por la que Dios nos creó, nos puso en el Edén y nos dio este mandamiento. Ahora, ustedes preguntarán, si esto es así, ¿por qué es entonces que el trabajo es una tarea tan penosa? Porque pareciera que los estudiantes el primer día que entran a la escuela, ¿qué es lo primero que preguntan? ¿Cuándo son los días festivos, no? ¿Cuándo son las vacaciones? Nosotros comenzamos nuestras actividades el lunes, esperanzados que pronto llegue el viernes. Llegamos a la mitad de la semana y decimos, qué bueno que ya es miércoles. ¿No? Y jueves ya sabe a sábado. ¿No? ¿Por qué es tan penoso? Ciertamente el versículo 19 del capítulo 3 dice, con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra. Aquí no se menciona el trabajo por primera vez, como ya hemos hecho mención. ¿Dónde se menciona las actividades que Dios encomienda al hombre? Capítulo 1, versículos 26, 27, 28. ¿Qué es lo que dice el capítulo 3? El capítulo 3 lo que está señalando es la desobediencia del hombre. Y lo que está diciendo es que el pecado no cancela el orden de la creación. El pecado no cancela los propósitos de Dios para la creación. No cancela sus objetivos. Ni tampoco el pecado cancela las responsabilidades del hombre. Tampoco es que Dios tenga deseos de infligir sufrimiento a la vida del hombre. Dios no nos creó tampoco para sufrir. ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿Y de dónde las penalidades? ¿Y de dónde las dificultades en la vida? Eso no lo hizo Dios. Eso no es parte del orden creado. Esa es la consecuencia de nuestras decisiones. ¿Qué es lo que hicimos? Pecamos, abandonamos a Dios, abandonamos su palabra. Y no, Dios nos había advertido claramente: el día que comas de ese árbol, morirás. Entonces, ¿quién nos buscó lo que después obtuvimos? Nadie sino nosotros mismos. La desobediencia tiene sus consecuencias. Y es nuestra desobediencia la que ha vuelto difícil
nuestra vida en la tierra. Un poco para ilustrar esta cuestión. ¿Se acuerdan cuando los israelitas hacían ladrillos allá en Egipto? Tenían una cuota que llenar cada día. Cuando llegó Moisés y comenzó con decirles que Dios los iba a llevar a la tierra prometida, hicieron enojar al faraón. Y el faraón dijo: bueno, pues ahora vas a hacer la misma cantidad de ladrillos, solo que ahora tú mismo vas a buscar la paja. No es que Dios nos haya buscado a nosotros estas dificultades. Esto se debe a nuestra propia decisión. Y cuando desobedecimos a Dios, nuestras responsabilidades no disminuyeron, seguían siendo las mismas. Ahora, ¿dónde está entonces la falta? ¿En Dios? ¿En su mundo? ¿En sus leyes? ¿En su oficio para nosotros? No, está en nosotros. La responsabilidad sigue igual, solo que ahora por las consecuencias del pecado, que eso es lo que dice el texto, ¿no? Espinos y cardos te producirá la tierra donde antes no había. Y ahora con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. El pecado está presente en nuestras vidas. Y así como el pecado está presente en cualquier actividad humana, así como el pecado está presente en la política, así como el pecado está presente en el arte, así como el pecado está presente en la familia, así como el pecado está en cualquier otro ámbito de la vida, también está en el ámbito laboral. Y donde quiera que surge el pecado, espinos y cardos produce. Donde quiera que está el pecado, trae sufrimiento. Ese es el resultado. Por eso la redención con Cristo Jesús no significa la anulación del trabajo, sino significa la restauración del hombre a su verdadero lugar y a su verdadera labor. Es allí donde el cristiano transforma el mundo. Vean la historia. ¿Y por qué se han destacado los cristianos? Por su trabajo. Porque el trabajo, en primer lugar, tiene como propósito glorificar a Dios. En segundo lugar, obtenemos el fruto para nuestro sustento. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar una tierra que fluye leche y miel, que iba a haber abundancia. ¿Pero acaso Abraham no tuvo que trabajar? ¿Acaso Abraham no tenía siervos? ¿Acaso Abraham no tuvo que desarrollar también su vida en Canaán y recibió el fruto por su trabajo? ¿Que no dice la bendición que Dios da a su pueblo en Deuteronomio 18 cuando Dios le dice: mira, si guardas los términos del pacto, yo te voy a bendecir? Y entre las bendiciones está: tu viña será fructífera, cosecharás abundancia de trigo, tu alacena estará llena de aceite y de mosto. ¿Qué son todas estas cosas? ¿No son el fruto del trabajo? Porque cuando se hace el trabajo en los términos que la Escritura nos dice, hay bendición. Pero el pecado sigue apareciendo ahí. Por lo tanto, y en tercer lugar, el hombre cristiano se ve a sí mismo como siervo de Dios. Ha predominado una idea en los círculos cristianos también, que es basado en una cosmovisión dualista, es decir, la división de la vida en dos reinos o dos departamentos. El reino de la gracia, que engloba todas las cosas que tienen que ver con Dios, por ejemplo, la oración, el culto, la fe, la teología, la iglesia, etc. Y por otro lado, el reino de la naturaleza, que abarca las llamadas tareas seculares,
como el arte, la ciencia, la política, todo trabajo manual. Y en el decir cotidiano siempre está haciendo la división entre lo religioso y lo secular. Desde esta óptica, el trabajo que ejerce el clero es al que se denomina trabajo religioso. A cualquier otra persona que desarrolle sus labores, se dice que su trabajo es del mundo, es secular. La conclusión lógica de este punto de vista es que solo los religiosos, es decir, los clérigos, son los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque los pastores trabajan de tiempo completo para Dios. Eso hace que entonces, ¿y los demás qué hacen? Vemos a muchos cristianos, por lo tanto, esforzarse en llevar a cabo alguna actividad que tenga que ver con lo eclesiástico para que pueda decir: yo le dedico 1 hora, 2 horas de mi tiempo a Dios. Ese es un mal enfoque. Todo nuestro tiempo le pertenece a Dios y todos nuestros talentos vienen de Dios, y por lo tanto todo lo que hagamos debe ser para Dios. Esa conclusión de dividir el trabajo o las actividades en la vida entre las religiosas y las seculares no es congruente con la enseñanza de la Escritura. Dios no le hizo tal división a Adán. El servicio de Adán, o el servicio que Adán debería dar a Dios, no estaba sino constituido por el ejercicio como mayordomo de la creación. Antes de Génesis 3 no encontramos a Dios diciéndole a Adán: bueno, de todo el tiempo que tú tienes me vas a dedicar ciertas horas a mí, o de todas las actividades que tienes que realizar, hay algunas que van a tener que ver conmigo. No. Adán glorificará a Dios o servirá a Dios en el mismo hecho de amar a su mujer, en el mismo hecho de comer, en el mismo hecho de caminar por el jardín, en el mismo hecho de realizar cualquier actividad en el mundo de Dios. En otras palabras, Dios creó al hombre para que toda su vida, en cada aspecto, sea de servicio a Dios. Por eso escuchamos al predicador al final del libro de Eclesiastés decir: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, hermano, tú no te dedicas al pastorado y no te dedicas a la teología, pero tú eres un siervo de Dios. Eres un siervo de Dios como padre. Eres una sierva de Dios como madre. Eres un siervo de Dios en la profesión que sea que tú ejerces. Eres un siervo de Dios porque los talentos que tienes no vienen de otro lugar, sino de Dios, que creó todas las cosas. Y el lugar que ocupamos en el mundo de Dios ha sido establecido por Él. Por lo tanto, siempre decimos con nuestros padres: coram Deo vivere. Vivimos delante del rostro de Dios. Concluyendo entonces, hermanos, en esta visión a partir de las Escrituras de todas las actividades que realizamos, los cristianos, como leímos en Hechos, alborotaron al mundo, agitaron el mundo, y lo deben seguir haciendo. Han puesto, como los apóstoles, las cosas de cabeza, trayendo costumbres que no tenían, porque las costumbres de una cultura se basan en la visión que tienen de la vida. Los cristianos cambiamos nuestras visiones o nuestra visión de todas las cosas, porque la palabra de Dios ha obrado en nuestros corazones. 4 cosas dice el doctor Becca Kuyper de la Iglesia Apostólica. La Iglesia desarrolló un conjunto de doctrinas propio.
Inmediatamente también desarrolló una forma de adoración propia. Tercero, una forma de gobierno propio. Y 4, un estilo de vida propio. Costumbres propias. Y en el particular tema, costumbres propias respecto del trabajo. El trabajo, pues, no es una maldición y necesitamos recalcarlo, porque si no, entonces iremos en nuestra vida, como tristemente suele decirse a la mexicana, ¿no? Al ahí se va. No. Los cristianos cambiaron eso. Por eso las cosas que hacen los cristianos son bien hechas. No al ahí se van. ¿Por qué bien hechas? Porque ¿para quién son? Para Dios. En segundo lugar, con tu trabajo bendices a tu prójimo. Una ocasión estaba con un mecánico y este mecánico, un hermano, pues tenía ahí a su cliente y le explicaba cómo era el funcionamiento y cuál era el problema. Y llega otro mecánico y lo llama al hermano, lo llama y dice: ven acá. Y le dice: dile al cliente que se vaya. No le expliques. Tú dile: yo lo reviso y luego vienes o te aviso qué es el problema. Y lo otro que le dijo es: así déjalo, para que regrese. Dos conceptos completamente antiescriturales. Al hacer tu trabajo para tu prójimo, lo haces bien porque glorificas a Dios, y lo haces bien porque tú eres responsable de tu prójimo. Es tu responsabilidad, tu prójimo. Estas dos cosas han caracterizado el desarrollo de muchos países donde estos principios fueron plasmados en su quehacer cotidiano. ¿Por qué nuestro país, siendo tan rico en recursos, tan rico en dones, tan bendecido por Dios, encontramos tantas deficiencias? Porque donde no se teme a Dios, la corrupción está al orden del día, aunque se diga que se teme a Dios. Porque todos los que tienen que hacer algo, no lo hacen como debieran hacerlo. No lo hacen por temor a Dios, ni tampoco les interesa el bien de su prójimo. Por eso nuestro país es una sociedad que gime. Todo mundo se queja de todo mundo. Aquí es donde los hijos de Dios debemos levantarnos. Aquí es donde los hijos de Dios debemos ser luz y sal. Aquí es donde se necesita la enseñanza escritural y el ejercicio de la enseñanza escritural en nuestros quehaceres. ¿Te preocupa cambiar el mundo? ¿Quieres que cambie el mundo? Comienza por hacer lo que tienes que hacer. Comienza por hacer lo que Dios te demanda hacer. Y tienes tu trabajo. Sin duda, hermanos, que habrá tristeza y dolor porque el pecado está presente. Pero nuestro Señor ha conquistado y el Señor ha redimido. La redención en Cristo Jesús significa también la redención del trabajo, la recuperación de los propósitos creacionales que Dios ha puesto. A través de eso, los cristianos debemos traer shalom a esta tierra. Que el Señor te bendiga, hermano, en lo que tú realizas, en las tareas que tú desarrollas cotidianamente. Que el Señor te bendiga. Pero la bendición está donde hay obediencia.
¿Quieres bendición? Dios dice, obedece. Hagamos pues todas las cosas como para Dios y no como para los hombres. Y Dios bendiga tu trabajo. Vamos a orar. Bendito y soberano Dios, tú nos has dado las tareas que desempeñamos. Ninguno de nosotros por casualidad hace lo que hace. Todo lo que hacemos de tu mano viene. Tampoco ninguno de nosotros tiene los talentos que tiene por mera casualidad. Todos los talentos que tenemos tú los has dado y los has dado para que los desarrollemos. ¿En dónde? Aquí en tu creación. ¿Para qué? Para gloria de tu nombre y para desarrollo de la creación, Señor, para bien. De manera, Padre, que danos este entendimiento para que también en nuestra generación este pueblo tuyo, sustentado por tu palabra, también cambie su entorno, dando gloria a tu nombre y haciendo bien las tareas que has encomendado, Señor, a cada uno. En el nombre de Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios y pues, como cada domingo nos damos cuenta que nos hace falta mucho todavía, pero confiamos en Dios, en que Él mismo nos ayude a cumplir todo este trabajo, todo este mandamiento que nos enseña. Vamos a responder a este mensaje con la alabanza Somos aliados de las huestes de Jesús, himno número 356. Himno número 356, Somos aliados de las huestes de Jesús, por Charles Ernst H. Marsh y Vicente Mendoza.